Entonces tenemos los datos siguientes. Dice, la antigüedad, bueno, aquí no me salen las, la puntuación de manera correcta, es puro matemático. La antigüedad en años de trabajo de un conjunto de profesores es la siguiente. Y entonces tengo todos estos datos de la antigüedad de los docentes. Entonces, como les iba mencionando, dice el primer paso, ordenar de menor a mayor contando los valores repetidos. Entonces, yo debo de buscar dentro de estos datos cuál es el menor dato que se puede cuantificar. Entonces, el dato más pequeño es el número 3. Entonces, voy a empezar mi lista con el número 3. De ahí voy a contar, esto ya lo cancelo. El siguiente número que sería el 4, tengo un 4 solamente. Luego voy a buscar el valor de 5, tengo un 5, dos 5, dos veces el 5 y lo voy a repetir, 5 y 5. Luego voy a realizar la búsqueda con el valor de 6, tengo un 6, tengo dos números 6 y parece que ya. Entonces 6, 6. Luego voy a continuar igual con el número 7, que sería 1, 2, 3, 3 números 7 y un 8. Pero me faltó. 3 números 7, 1, 2 y un 8. Y bueno, estaba mal. Encontré dos números 3. Entonces lo voy a poner al principio de este conteo. Entonces ya tengo el número 3, el número 7 que era 1, 2 y 3, el número 8 que era 1, y luego me voy con el número 9, que nada más tengo una repetición, y el número 10 tengo 1, 2, 3, 4 y 5 veces el número 10. Entonces, número 9, 1, 2, 3, 4, 5 veces el número 10. Luego voy a buscar el número 11. Nada más tengo 1, un número 11, 1, 2 y 3 números 12. Entonces, el 11, el 12, 3 números 12. Y luego voy a buscar el número 13 para completar. Tengo un número 13, 1, 2 y 3 valores del número 14. 1, 2, 3. Entonces ya tendría aparentemente todo mi conteo, solo para rectificar. En la parte superior tengo 2, 4, 5, 2, 4, 5, son 10.
15, 20, 25 valores. Entonces debo de contener los 25 valores en la parte de abajo, que serían 5, 10, 15, 20 y 25 valores. Entonces, ya teniendo los datos de menor a mayor, voy a poder calcular lo que es el rango. Entonces, el rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Entonces, el dato mayor es 14 menos el dato menor es 13. Y entonces hay 11 números de diferencia entre ellos dos. Luego, tenemos que hacer el paso 3, donde dice que vamos a calcular los datos potenciales. En los datos potenciales dice que solamente el valor del rango 11 más una unidad y van a ser los 12 valores. Y en el paso número 4, que es para cuantificar mis intervalos, voy a realizar, como son menos de 30 datos, voy a calcular la raíz cuadrada del número de datos. El número de datos son 25, la raíz cuadrada es de 5, por lo tanto serían 5 intervalos. ¿Okay? Entonces ya tengo esa parte y me faltaría solamente la amplitud. Para la amplitud solamente es la división de los datos potenciales, que es 12, entre el número de intervalos, que es 5. Y al realizar la división nos va a dar 2.4. Pero como les dije, se va a redondear al entero superior. Voy a tener 3 unidades de intervalo. Bien, entonces, para construir nuestra tabla, vamos a agregar una parte que le vamos a llamar intervalo o clase. Y en este intervalo clase es donde voy a empezar a cuantificar mis datos. Entonces, voy a empezar con el dato menor, que es 3. Ese va a ser mi intervalo. Y voy a cuantificar la amplitud. Dice que la amplitud se va a considerar de 3 unidades. Entonces, para este primer intervalo tendré la unidad de 3, de 4 y de 5. ¿Vale? Esos serían los valores que manejaría en este intervalo. Entonces, sería de 3 a 5 este intervalo. Luego voy a agregar una unidad para que no tenga complicaciones. Entonces 5 más 1 son 6. Vuelvo a contar las 3 unidades que van a estar presentes, que sería el número 6, el número 7 y el número 8. Le vuelvo en la siguiente clase o categoría, le aumento un 1 a ese 8, sería 9. Y contabilizo 3 unidades, que serían 9, 10 y 11. Me voy al siguiente intervalo, le aumento 1, serían 12. Entonces sería el número 12, el 13, el 14. Y bueno, si le aumento un número, serían 15. Y si considero las 3 unidades, sería 15, 16 y 17. ¿Vale? Esas serían las clases
los intervalos que estoy cuantificando desde la fórmula que me decía que eran 5 intervalos. Aquí el detalle es que yo no tengo en mis números o datos ningún número 15, ni 16, ni 17. Entonces este último intervalo sería innecesario porque no voy a poder cuantificar nada a través de él. Entonces, como les dije, se puede borrar o puedo considerar 4 intervalos. Ya que veo que en estos 4 intervalos puedo almacenar todos mis datos que yo ordené de menor a mayor, me voy a la siguiente columna de esta tabla, que sería la frecuencia. La frecuencia es el número de datos que están presentes en este intervalo y se repiten, y lo voy a anotar en frecuencia. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 3 y 5 que pueden ser igual al valor de 3 y 5? Si me fijo en la parte superior, bueno, ya los tengo el arreglo. Y tengo 5 dígitos que están comprendidos entre el valor 3, que son 2 veces el número 3, una vez el número 4 y 2 veces el número 5. Por lo tanto, aquí tengo una frecuencia de 5 en ese intervalo. En el siguiente intervalo dice que del número 6 al número 8, ¿cuántos valores se repiten? Entonces en la parte superior, si yo identifico del número 6 al número 8 cuántos valores hay, me voy a dar cuenta de que son 6 valores. Entonces la frecuencia para este es de 6. Luego de 9 a 11 voy a hacer lo mismo. Entonces tengo el número 9 y si tengo hasta el número 11 y tengo 2, 4, 6, 7 cantidades o 7 cifras dentro de ese intervalo. Y de 12 a 14, ya si cuento los que restan, son también 7. ¿Sale? Entonces ya resumí todos mis datos y aquí lo único que me resta es hacer la sumatoria para corroborar que todos mis datos estén integrados en mi tabla. Si hago esta sumatoria, tengo que son 25 datos. ¿Sale? Entonces ese sería el resumen de tabla de todos mis datos. Y como lo vimos la vez pasada, también puedo calcular lo que es la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada, donde voy a repetir el valor o voy a estar sumándolos. Entonces el primer renglón que tengo el número 5 solo lo repito, 5. En el segundo voy a sumar el renglón anterior, 5 más el valor absoluto del segundo renglón que es 6. Entonces tengo 11. Luego en el tercero voy a sumar el acumulado que es 11 más el absoluto del tercer renglón que es 7. Por lo tanto son 18. Y en el siguiente renglón voy a sumar los 18 más los 7 de este cuarto renglón y tengo que obtener el valor de 25. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. También aquí puedo calcular la frecuencia relativa, que es la división de la frecuencia absoluta, en este primer caso 5, entre el número total de datos que es 25, y esto lo puedo multiplicar por 100. Y eso voy a hacer con cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, el valor de 5 entre 25 por 100
me va a dar un valor de 20. Luego el valor de 6 entre 25, esto multiplicado por 100, me va a dar la segunda frecuencia. Me faltó el 25. 6 entre 25 por 100 me va a dar un valor de 24. Luego tengo el valor de 7 entre 25, que es multiplicado por el 100. Esto da un valor de 28. Y bueno, aquí el último renglón es igual, 7, entonces tengo 28. Y me faltaría solo la frecuencia relativa acumulada. Entonces, frecuencia relativa acumulada. Entonces vuelvo a sumar igual. El primer renglón del porcentaje se repite y luego voy a tener 20 más el segundo renglón que es 24, serían 44. Y luego voy a sumar este 44 más el tercer renglón que es 28. Y voy a obtener 72. Y por último, 72 más 28, voy a obtener el 100% de esa frecuencia relativa. Entonces, aquí ya tengo más datos o más información para visualizar de mi tabla o de los datos del problema que se presentaba.